Carlos, pues qué gusto tenerte con nosotras. Adriana Martínez, Reina Aguiar de Antidogma, Revista de Arte y Cultura de la Universidad de la Comunicación. Te damos la bienvenida a esta entrevista. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y pues, sin más, nos vamos a permitir leer una breve semblanza tuya para que pues, la audiencia pueda conocer. Obviamente mucha gente ya te conocerá, pero para aquellas personas que no te conocen, pues les haremos una breve panorámica tuya. Bueno, pues Carlos Lara es analista de la comunicación y la cultura, tiene maestría en comunicación con especialidad en la difusión de la ciencia y la cultura por el ITESO, licenciatura en ciencias y técnicas de la comunicación por la UNIVA y el doctorado en Derecho de la Cultura por la Universidad Carlos III de Madrid. Además es autor de diversos libros, entre los cuales solo voy a mencionar dos por no comer demasiado tiempo, como es el patrimonio cultural en México, un recurso estratégico para el desarrollo, y Los anteojos de Baskerville, introversiones editoriales en torno a las reglas que rigen el arte y la cultura. Asimismo, imparte talleres en diversas instituciones públicas y privadas del país, así como seminarios y encuentros internacionales. Fue miembro redactor de la reforma constitucional que estableció el derecho a la cultura en la Constitución, impulsor de la creación de la Secretaría de Cultura y redactor de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, así como de 13 acepciones sobre derecho a la cultura y derechos culturales del Diccionario Enciclopédico de Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Además, es socio fundador de Artículo 27 SC, que es una sociedad dedicada al activismo judicial y litigio estratégico en materia de arte, cultura y derechos culturales, así como miembro de la Corte Iberoamericana de Mediación y Arbitraje de Industrias Culturales, CIAMIC. Creo que con eso lo dejamos para que se den una idea de quién está aquí con nosotros, ya que le agradecemos enormemente su presencia. Y Carlos, pues nos gustaría comenzar para un poco ir entrando en calor sobre esta charla que sostendremos contigo, que nos platicaras desde tu visión cómo has estado viviendo esta pandemia, este periodo, qué pasó contigo desde marzo a la fecha y cómo ves este panorama que toca los ámbitos artístico-culturales en nuestro país como consecuencia de esta situación pandémica. Bueno, pues mira, muchas gracias primero por la oportunidad de externar estas ideas entre colegas, además, que no es muy común. A veces, bueno, sí hablas para medios, sí hablas para, pero aquí es un público y una revista que por lo que he visto, bueno, pues es gente que está en esta disciplina, ¿no? Mira, lo he pasado en una escritoterapia bastante productiva, te voy a decir. De hecho, en este lapso de que comenzó el confinamiento, 3 publicaciones que tenía pendientes por afinar, ¿no? Ya han llegado, ahora sí creo que a feliz término, cada una ya no las quiero tocar, ahí están ya listas para publicarse, ¿no? Son 3 libros que tienen que ver, sí, con la parte jurídica y con la parte tecnológica, que son las 2 vertientes de la cultura en las que yo me he especializado y bueno, pues que trato de estar un poco a la vanguardia, ¿no? De todo esto que está ocurriendo. Y bueno, eran pendientes de esos que vas dejando, ¿no? Y que no llega ese momento, ¿no? En el cual ya cerrar y no volver a tocar como ejercicio, ¿no? Siempre habrá algo nuevo y más en estos días que corren. Entonces, pues ha sido esa parte bastante productiva, ¿no? He escrito mucho, demasiado, demasiado. La adaptación también de la tesis ahí como libro, estoy en pláticas con una editorial, en fin, ha sido de escribir. Ha sido un proceso creativo bastante interesante y en particular uno que es un género que nunca he explorado jamás, que es el cuento corto, y me di ahí un poco a la tarea de hacer algo con eso, derivado de una invitación a hacer un guión para un capítulo de una serie y bueno, va caminando, ¿no? Y
Pues nada, la pandemia nos ha cambiado la vida, ¿no? A mí el ritmo pues me ha acelerado. Hace unos días murió mi madre de COVID, también me ha cambiado la vida. Por tanto, pues, ¿qué te puedo decir? Ha sido duro, ha sido fuerte, lo que mantiene a uno, en mi caso, pues eso, ¿no? Que nos mantiene en pie, ¿no? Carlos, a mí me gustaría preguntarte de tu perfil, digamos, muchas cosas me llaman la atención, pero quizá la que en primera instancia resonó en mí fue todo este enfoque hacia el aspecto jurídico que bien mencionabas, ¿no? Y lo digo desde un lugar en el que, bueno, tanto Reina como yo, el semestre pasado, el año pasado ya, tuvimos la oportunidad de formar parte de un parlamento de mujeres en donde nos empapamos un poco de lo que significa, justamente del peso que tiene todo el aspecto, pues sí, de las leyes, ¿no? De la importancia de empujar las temáticas a nivel oficial y, digamos, volverlos letra escrita en ese sentido. Y qué importante veo que tú colaboraste en la Ley de Derechos Culturales. Es decir, ¿qué nos podrías decir en ese aspecto en donde realmente se asiente como derecho, o sea, como ley, el que haya un derecho a la cultura, ¿no? ¿Y qué significado tiene eso? Pues mira, fue en efecto un proceso, ¿no? Al que yo denominé Reforma Cultural y publiqué un libro que se titula así. Y como subtítulo, pues es el pendiente de la transición política y la alternancia también, ¿no? Porque era un pendiente, en realidad. México fue, sí, el primer país en incluir el vocablo cultura en su constitución, antes incluso que Alemania y la constitución de Weimar, en fin. Sin embargo, llegó tarde al proceso de establecerlo como derecho en su constitución y todo lo que conlleva desarrollar un derecho fundamental de esta naturaleza. Por tanto, pues sí, fue un proceso, primero la inclusión en la constitución como derecho, después una ley reglamentaria y después una institución fuerte, garante de este derecho. Son tres requisitos indispensables para que exista un derecho fundamental, ¿no?, de esta naturaleza. Evidentemente, con el acompañamiento de muchos colegas que en estos tres momentos formaron parte también de este proceso, ¿no? Arturo Saucedo, Carlos Villaseñor, Raúl Ávila Ortiz, José Manuel Hermosillo, en fin, en diferentes procesos, en diferentes etapas de este proceso que fue la reforma cultural. Y el cuarto aspecto, que ahí fue donde decidí pues entrar al doctorado y abrazar esta vertiente, pues es la parte de el recurso administrativo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Estado no cumple con lo que, y digo Estado, no digo gobierno, sino Estado, las instituciones del Estado, los tres poderes, porque a partir de ahí la Corte se ha metido ya a interpretar este derecho, a desarrollar tesis fundamentales para entender e interpretar de forma armónica este derecho, ¿no? Por tanto, ya no es solamente tarea del Ejecutivo, que lo fue muchos años, décadas, ¿no? Todo venía del presidente, todo lo que tenemos lo generó el presidente, la imagen presidencial, el Ejecutivo. El Legislativo metió mano por ahí de 2009, 8, 9, ¿no? Y ahora ya, bueno, ha sido más presente, ¿no? En estos procesos. Y la Corte, a partir de la reforma, ya después vino la gran reforma 2011, que cambió nuestro paradigma constitucional, que terminó con esa teoría. Bueno, bajo mi punto de vista no llegaba ni a ser teoría, de la teoría generacional de los derechos, ¿no? De primera, segunda, tercera generación, que nunca tuvo bases sólidas en realidad, pero bueno, si las tuvo, en 2011, México, aprobando esta nueva visión, ¿no?, de estas reformas de junio de 2011 que cambiaron totalmente el paradigma. El ministro Cosío lo define, y lo define muy bien, como una nueva antropología jurídica. Se incluye el principio pro persona en la Constitución y ya da igual tener una ley o no, da igual tener un mecanismo jurídico o no, siempre que tengamos un tratado, un instrumento internacional vigente
se puede acudir a él, ¿no? Entonces, eso es un cambio que tiene una relevancia histórica, ¿no? Pulveriza para aquellos que creían en la generación de los derechos, en la teoría generacional de los derechos, bueno, pues ahí llega a su fin, ¿no? Porque ahora ya es otro modelo, ¿no? Entonces, esa parte de cuando el Estado no cumple, ¿no? Es la que hemos abrazado a través de un despacho. Y este despacho, bueno, pues se ha dedicado a eso, a judicializar, digamos, el derecho de acceso a los bienes y servicios culturales y el ejercicio de los mismos, ¿no? De los derechos culturales. Ahí hemos encontrado una beta muy, muy, muy grande, muy importante, ¿no? Porque todavía, y me gustaría decir el Estado, pero lo que tenemos es un gobierno, no es un Estado, ¿sí? Hemos retrocedido de forma muy lamentable en todo lo que se venía ganando terreno, ¿no? La cultura era ya un tema de Estado. Ahora con la desaparición de instituciones, de mecanismos, de instrumentos, del estancamiento del presupuesto, con la degradación, ¿sí?, de lo que es la estructura y el andamiaje de la cultura y sus instituciones, ya no es un tema de gobierno. Peor aún, vuelve a ser un tema de una sola persona, la voluntad de una sola persona, ¿sí? Y eso es grave, es lamentable, es miope, es obtuso, eso no ocurre en ningún otro lado del mundo. Pero bueno, y es ahí donde se vuelve más importante en la vertiente jurídica de la cultura. Yo lo he manifestado así, estoy terminando ahora un ensayo sobre el defecto moral de la gestión cultural y de las políticas culturales, que creo que es en parte la resiliencia, es un defecto moral que tiene esto que llamamos profesión, que es una profesión en ciernes además, y me decanto más por la parte tecnológica y la parte jurídica, que era lo que me decías. ¿Por qué? Porque en la vertiente tecnológica siempre ocurren cosas, todos los días están ocurriendo cosas. El 5G, cómo va a impactar la uberización de las cosas, todo eso, ¿no? Ocurren cosas. Y en la vertiente jurídica haces que ocurran cosas en tribunales, en la CNDH, que tenemos ahí, por cierto, dos resoluciones muy importantes que se han declarado últimamente. Tenemos juicios también de amparo, la ley HARP, en fin. Ahí haces que ocurran cosas, pero en la vertiente de la gestión cultural, que me parece tautología, una gran tautología, y así lo digo, porque no ocurre nunca nada, además se estudia todo y nada a la vez, ¿no? Es Sí, un Carlos, punto de a mí vista. me gustaría ahí interrumpirte un poquito para tratar de entender un poquito como estas construcciones y lo que se va dando en el ámbito cultural. ¿Sí? Decíamos que tú fuiste uno de los propulsores también, así como mucha gente considerábamos que ya era tiempo para que el CONACULTA dejara de ser esta figura que pues ocurrió durante tantos años, en la cual pues se diseñaba toda la estrategia de política cultural de nuestro país y la cual durante muchos años y muchos sexenios llevaba como ejes de acción de política cultural como las mismas 8 líneas, ¿no? Y casi no había pues cambio en ellas, ¿no? Pero poco seguimiento y poca continuidad entre uno y otro sexenio, y de pronto había estas grandes estrategias de cambio, pero que como tú dices, pues finalmente no acababa de pasar nada y las cosas estaban muy inciertas. Y finalmente, pues se da esta transición y se da este cambio a una Secretaría Estatal de Cultura. A mí me gustaría que nos dijeras, desde tu concepción, también como estratega de la política cultural y de la gestión cultural, ¿cuáles crees que sean los aciertos o las ventajas de tener a esta estructura, este gran andamiaje cobijado por una secretaría estatal? Y que nos platicaras un poco a tu juicio qué orientaciones o qué elementos en un momento dado podrían estar faltando para poder llevar a la práctica una política cultural coherente pues, con la realidad nacional. Muy bien, mira, ¿qué es lo que peleábamos siempre? Y hubo grandes foros desde 98 hasta 2017, creo que fue 2016, cuando se aprueba la creación de la Secretaría de Cultura, la Secretaría número 18. Lo que nosotros peleábamos siempre era que tuviera relativa autonomía, ¿no? Ya sea como consejo. Bueno, si la opción era ser consejo, que fue uno de los debates que se dio intensamente en la UNAM, y algunas propuestas muy interesantes como la de Néstor García Canclini, que era un poco el modelo francés, ¿no? Una Secretaría de Comunicación y Cultura,
Luego la UNAM hizo su propia propuesta también de Secretaría de Cultura. Y había otra que era el Consejo, fortalecer el Consejo, ¿sí? O sea, darle pues una ley reglamentaria, hacerlo como debiera ser, ¿no? Y que no dependiera de un decreto presidencial, que era básicamente lo que se buscaba. Pero ¿para qué queríamos elevarla de rango? No era un capricho, no era un... Era dejar de pertenecer presupuestal, técnica, jurídica y administrativamente del ramo 11, de Secretaría de Educación, que además el propio secretario, cuando se dio ese día, se da la aprobación, dice, yo no puedo atender al sector cultural, ¿no? Con ese monstruo que es la SEP, ¿no? Y ese sindicato que todavía sigue siendo, no ha cambiado nada y sigue siendo el más poderoso de América Latina, en fin. No había tiempo para mirar la problemática del sector, que es una problemática bastante peculiar. Y bueno, ¿qué queríamos? ¿Sí? Hacer política pública de forma transversal con Secretaría de Hacienda, con Secretaría del Trabajo, ¿sí? Con Sectur, ¿sí? Con todo esto que ya no existe, Fonatur, en fin, Promegio, en fin, pero que fuese transversal, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que se amilanó desde el perfil de la secretaria, que bueno, eso ya son cuestiones políticas, pero bueno, está ahí y no dimensionó el tamaño de la reforma cultural. La única medida transversal que hemos visto es cuando salen a aplaudir todos, al unísono, las medidas del presidente, ¿sí? Le ha quedado pequeño, le ha quedado grande el cargo y ha hecho muchas acciones muy pequeñitas con una visión, te digo la última, esa carta que manda ahora Isabel Marant, que fue lo mismo que hizo en su momento con Carolina Herrera, como abogada, que es, deja mucho que desear. Entonces ya como titular, ya como abogada, ya como me la digan, como la pongan, porque se enmarcó en ese discurso de la resiliencia y de, vean lo que tiene en su Twitter, ¿no? La cultura es el arma más poderosa para la transformación social. Son elementos discursivos que venimos arrastrando décadas, tejido social, cohesión social, donde no pasa nada, porque no vienen con recursos, porque es puro discurso. Y lo que requiere la gestión cultural es recurso, ¿sí? Para diseñar políticas de esta naturaleza, transversales. Porque si estás en el gabinete, pues muy bien, pero si nada más vas a aplaudir, si te vamos a estancar el presupuesto, ni modo. Vamos a desaparecer el FONCA, ni modo. Todo es un retroceso lamentable y encima sale a aplaudirlo, me parece indigno. Para eso no queríamos una Secretaría de Cultura. Queríamos una Secretaría de Cultura que se fajara los pantalones, que peleara, sí, por más presupuesto, que no dijera, bueno, yo no voy a la Cámara porque a mí me representa la Secretaría de Hacienda. O sea, la Secretaría de Hacienda, la que está desapareciendo todo lo que estamos viendo, ¿no? Para eso no queríamos una Secretaría de Cultura. Creo que, por ejemplo, un Rafael Tovar, con todo y lo que se pueda decir de él, Omaraki, no sé, eran con menos herramientas, generaban una mayor presencia, ¿no? Dentro y fuera del país. No entender, en este caso, de apropiación indebida, que le siguen llamando plagio, no, el plagio no existe en nuestra legislación, el derecho marcante es muy claro, tampoco es piratería. O sea, desde ahí tendríamos que empezar y hacer un análisis del Código Penal, hacer un análisis de la legislación y hasta dónde nos alcanza, para no hacer el ridículo enviando cartitas que ni siquiera te contestan. Cuando existe un protocolo, ¿ves? Esa es la diferencia entre pensar como gobierno y pensar como Estado. Existe una Secretaría de Relaciones Exteriores, hay un embajador, hay mecanismos desde una carta diplomática para hacer valer. Y no porque se me ocurre colgar en mi Twitter y decir, miren, esta es la cartita que no... Ese no es el procedimiento. Más cuando se está apelando a una responsabilidad moral, porque jurídica no existe, y menos fuera de México, ¿no? Entonces sí me parece que se amilanó, tanto la secretaria, se le ha dado un trato, bueno, pues sigue siendo Conaculta, en realidad.
presupuestalmente y por donde la quieran ver, sigue siendo Conaculta. Impagos, el aplanamiento iba el presupuesto así, llegó ahí a un estancamiento terrible. La desaparición de todo tipo de mecanismos, instituciones y demás. Ahora que es secretaría, sigue actuando como consejo. Entonces, eso es muy lamentable. Para eso no era todo este debate, todo ese desgaste que se dio para la creación de la Secretaría número 18. No era el propósito, era acompañar los procesos y por lo menos ser coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Porque este rollo también de lo comunitario, y venga a ponerse huipiles, y venga a ponerse mascarillas artesanales, y venga a salir ahí, no ha servido más que de pura pose, porque no hay ni recursos, ¿sí? El programa ha fracasado estado por estado, y tengo documentado esto, bueno, el mismo Coneval les ha dicho, ¿no? Lo que ha sido este programa, que es el programa insignia, ¿no? Entonces me parece que hay poco que decir. Hay una sola cosa que yo reconozco, que es que hayan desaparecido los etiquetados. Me parece que eso es un logro importante, tenía que hacerse, pero el resultado fue peor, porque ahora esos etiquetados ya no los dará los diputados, los dará una sola persona. Y eso es peor aún. Carlos, ahora, bueno, sí, sin duda, estamos viviendo además, hay que decirlo, ¿no? Un periodo histórico que se hace extensivo a todo el mundo, en donde claramente también uno de los primeros sectores en verse afectado, aunque todos se han visto, pues también fue el cultural, en donde el cierre vino prácticamente en automático. Ahorita hubo una suerte de reapertura que se está ya viendo, probablemente vuelva a cerrar. Pero bueno, yo lo quería llevar más al contexto nacional y una serie de manifestaciones que se están dando en este aspecto. Tú mencionabas lo de la no existencia de los plagios como figura legal y tal, y quizá abrazar un discurso de los pueblos originarios versus la alta cultura, etcétera, etcétera. Y un poco en ese marco quería yo poner a la luz lo que ha estado pasando en los últimos días y que además sin duda pues levanta debates interesantes entre la población, como han venido siendo las manifestaciones feministas por un lado, y un poco derivado de ello, con una postura crítica teórica que abraza, o sea, desde la decolonialidad y tal, lo que suscita la figura de Colón en Reforma, es decir, una serie de muestras que no son exclusivas de nuestro país, que se han venido dando como un poco oleada generalizada, pero que me parece ponen sobre la mesa para quienes nos movemos en este campo, pues muchas disyuntivas de qué carambas consideramos como patrimonio cultural, desde dónde lo concebimos y hacia dónde apuntamos, ¿no? Para el futuro e incluso cómo desde hoy se empiezan a construir estos discursos que sin duda al día de mañana pues serán historiografía, y me refiero a eso, el tachar de vandalismo o no estas pintas, el primar, ¿no? El edificio, poner de antemano al edificio versus la vida de las mujeres, dado el contexto. Entonces, quizá me gustaría escuchar tu opinión al respecto sobre este tema, ¿no? Sí, mira, es un contexto muy peculiar que exige altura de miras, no solamente por parte de las instituciones, sino también de los agentes culturales, ¿no? Para la relectura y la reinterpretación de esto que es, llamemos memoria histórica, patrimonio cultural, en cualquiera de sus denominaciones, tangible, intangible, como se ha edificado. Por un lado, creo que sí es una generación huérfana de banderas y por lo tanto abrazan otras banderas, ¿no? Tauromaquia, tauromaquia, ¿no? Movimiento vegano, ¿sí? Y con esto no estoy ni minimizando ni tratando de ridiculizar lo que están haciendo, que me parece muy serio, pero me parece que no es auténtico. Me parece que entrar por ahí, ¿sí? Por derribar antes que pensar,
reflexionar, analizar, releer y proponer, ¿sí? Todo aquello que en su nombre y en su actitud lleva el movimiento ultraconservador, ¿no? En el nombre lleva ya su significado, frena, ¿sí? Pues lo mismo ocurre con estos movimientos que van a derribar, ¿sí? Sin un proceso, ¿sí?, de reflexión. En el caso de Colón, el caso de Cortés, ¿no? Que bien, sí, vinieron con una panta de bandidos y lo que, pero también hubo cosas buenas. Esa es la reflexión que tendríamos que estar haciendo para reinterpretar. Pero me parece muy grave que un gobierno diga, como la van a tirar, mejor la quitamos. Eso es cancelar la posibilidad de debatir, ¿sí? ¿O cuál es el mensaje? Oye, pues para que no ocurra lo que ocurrió en el Ángel, vamos a generar un diálogo. Se abren las mesas de debate y venga, ¿no? Sí, me parece que no es la mejor entrada a esta situación. Y la segunda, el caso de las mujeres, ¿no? Que me parece una lucha que no veo cómo frenar esto. Sigue ocurriendo. Se va el titular el titular de seguridad pública con unas cifras alarmantes. Siguen creciendo los feminicidios. No hay forma de parar esto. Es muy lamentable. No podemos ahí poner sobre la balanza que es más importante. Por supuesto que está claro, ¿no? La vida de las personas, y más en este caso que estamos viendo, ya no por estados, que había 2, 3 estados, ahora es generalizado, y eso es muy lamentable. Ahora, de ahí a brincar al terreno creativo, que es un tema a mí que me interesa mucho también subrayar y que he hecho algún escrito sobre esto, de enmarcar todo en el género, en la equidad de género, que en las convocatorias tienen que ser mujeres y que tienen que, como una que vi hace poco del Museo de Arte Popular, como requisito que tenía que ser mujer. Caray, ¿a dónde estamos cayendo? O sea, me parece absurdo que en una convocatoria, ¿sí?, para dirigir un museo, se coloque como uno de los requisitos, eso es discriminatorio, que deba ser mujer. ¿Por qué? Y si vamos más adentro, a mí me parece que la creatividad, que es nuestro terreno, no tiene género. El arte y la cultura no tiene género. No lo Entonces, no tiene, pero podemos... históricamente se ha negado el acceso a las mujeres al campo cultural, ¿no? Dejándola en esta dicotomía naturaleza-cultura, dejando el campo cultural al hombre con sexo implícito y a la mujer lo natural, por lo cual estaba fuera de, ¿no? Es decir, si hay una trayectoria histórica en donde hemos sido excluidos. Totalmente de acuerdo. Pero ese problema no se soluciona como se ha solucionado en el terreno electoral. Estoy hablando del terreno creativo, del arte y la cultura, no del terreno electoral, ni del terreno laboral, ni del terreno que me ponga, ¿no? Del acceso en cuanto a laboral e iniciativa privada también, que es todo un tema. Totalmente. Y han encontrado formas de solucionar eso, ¿no? La paridad, la equidad, que me parece estupendo. ¿De acuerdo? Pero en el terreno de la creatividad, sí considero y sostengo que no tiene género. O sea, la creatividad no tiene género. Entonces, caeríamos, ¿sí?, a una serie de absurdos que me parece que desde el punto de vista jurídico no tendrían cabida, porque serían discriminatorios igualmente. O sea, si hablamos y defendemos la libertad creativa y creemos en ese principio de la libertad creativa, ¿qué más da que lo haga un hombre o una mujer? Pero si vamos a comenzar a poner cuotas para ver quién dirige más museos, y esta encuesta que hace la UNESCO, ¿hay más mujeres aquí que allá? Pues sí, es una dinámica también del mercado. O sea, cuando el Estado tenga que arreglar esto, me parece que retrocederemos siglos. Y es un poco como la excepción cultural. Ve a Francia, con su anacrónico y discurso llorón de que no quiere que se acerque Google porque le va a contaminar a sus ciudadanos. Que quiere poner todas las trabas para Amazon porque le pulveriza sus librerías pequeñitas y tal. Sí, pero si yo soy un ciudadano que paga impuestos y que cree en la libertad creativa y defiende la libertad creativa, a mí el Estado no va a venir a imponerme una cuota para Netflix y una cuota de que tienes que ver tanto cine mexicano. ¿Por qué? Retrocederíamos siglos, insisto.
Yo creo que en este terreno del arte y la cultura, el arte y la cultura no tienen género, ¿sí? Para mí. Pueden no estar de acuerdo mucha gente y lo entendería también, pero no es el ámbito electoral. Ya hay tesis de la Corte al respecto. No es el ámbito laboral, per se. Es el terreno de la libertad creativa, ¿no? Oye, Sí Carlos, voy a creo. ir aprovechando pues esto que estás mencionando y como bien comentaba Adriana, para romper un poco con estos estigmas de la alta cultura, de la baja cultura y también pues entendiendo en nuestro país un hecho que es bien sabido, que es bien conocido y que tú lo mencionabas al hablar de esta excepción cultural y yo voy a la diversidad, justamente la diversidad cultural, ¿no? En un país como México, donde sí, en efecto, tenemos una riqueza cultural, pero donde también se dan estas grandes brechas entre quienes llegan a los museos, se dan estas grandes brechas entre quienes llegan a obtener estímulos a la creación, etcétera, ¿no? Y donde pues obviamente todo está enmarcado por un gran centralismo que bueno, justamente, por ejemplo, la revista esto pretende hacer, nosotras estamos tratando con la Universidad de la Comunicación y Antidogma, pues estamos tratando de romper un poquito, ¿no? Con todo este centralismo y con tratar de concentrarnos en una sola cosa, difícil de hacerlo porque pues operamos desde la Ciudad de México y tal, pero sí estamos tratando un poquito de meternos en otras arenas, de tratar de llegar a pues aspectos muy tradicionales de la cultura y también esto que decíamos, cómo los ponemos de pronto a competir en un mundo tan desigual y en un mundo donde la diversidad y nuestra diversidad pues no está teniendo un reconocimiento ni un apoyo de igual manera. Yo aquí, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿cómo vemos para generar nuestra estructura de política cultural? Pues dónde situamos, por ejemplo, a todos los pueblos originarios y todas sus manifestaciones culturales, ya sean estas manifestaciones orales o sean tangentes y sean productos culturales realmente, ¿no? ¿Cómo contemplamos esta idea de qué es musealizable, qué llevamos a las vitrinas de los museos, pero qué llevamos también a preservación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que preservar para el futuro y cómo lo ponemos a competir en un mundo, pues en un pleno neoliberalismo, en un pleno proceso de globalización que lo hemos visto tanto, cómo los ponemos a competir y qué valor les vamos a ir dando? No sé aquí cómo tú lo enmarcarías, nos gustaría conocer un poco tu Sí, mira, opinión al respecto. y qué interesante el abordaje porque, a ver, la institución museística como todo se está rediseñando, ¿no? Respecto a lo musealizable. Mira, el tema del arte popular mexicano, que es, creo, eh, una gran burbuja además, porque se ha dado esto, ¿no? Como así como la burbuja inmobiliaria, bueno, aquí también, los diseñadores, restauranteros, una gran cantidad de gente que aprecia, pues esto que nos da color en el mundo, ¿no? Han recurrido a esto y quizá no de la mejor forma, pero también hay que decir que no existe un marco jurídico internacional que haga posible ni la retribución social, ni un comercio justo, ni esto que llamamos nosotros un marco de aprovechamiento, no de explotación. ¿Sí? Sí hay algunos, estuvimos haciendo un estudio en el caso Carolina Herrera, hasta dónde nos da el convenio de Berna, por ejemplo, pues no, no da el convenio de Berna, pero existen otros instrumentos internacionales que a través de los conductos y no de cartas a la diseñadora, se podría avanzar en esta materia. Yo estuve en Madrid hace un año en un debate con la gente de la OMPI, pregunté expresamente al encargado que decían, porque meses antes habían estado aquí en México, que estaban trabajando un proyecto para ello, me dice, mira, no nos vamos a meter a ese tema. Por lo complicado que resulta, tienes que acreditar, 1, la titularidad de los derechos, 2, la temporalidad, 3, la territorialidad. Eso es lo que no han entendido. ¿Sí? Y tan no han entendido que la senadora Susana Harp y el senador Monreal presentaron 2 iniciativas. La de la senadora salió adelante, la tenemos impugnada, por cierto, y sale adelante porque decidieron crear un mecanismo tan absurdo y tan burocrático
donde nos dice, reforma el capítulo de culturas populares de la Ley de Derecho de Autor y dice, bueno, primero decía que era la Secretaría de Cultura la que iba a otorgar las autorizaciones, desconociendo que esos derechos son única y exclusivamente de las comunidades. Otra vez, la ignorancia en el tema, ¿no? Y lo subrayo porque da coraje, porque tienen presupuesto para contratar asesores y hacer estudios serios, ¿sí? Y no presentar ocurrencias que luego, pues, salen aprobadas, ¿no? 2, esto sí quedó. Nosotros les hicimos esa observación, la retiraron. Cambiaron la minuta, la mandaron a diputados y vean cómo quedó. A partir de ahora, ningún artesano podrá ser emprendedor. Es decir, nadie puede irse por la libre. ¿Quieres un diseño? Tienes que hacer una consulta. Ya ven que les encantan las consultas, ¿no? Y a veces hasta mano alzada. 2, no hicieron ellos mismos la consulta. Es decir, estás estableciendo un mecanismo para crear una consulta y tú, en tu reforma, no hiciste una consulta a los pueblos originarios. De ese tamaño, ¿eh? 3, ¿quieres un diseño? Tienes que hacer una consulta a la población. Yo les pongo el caso de la cultura birrárica. Son 5 estados. ¿Por cuál empiezo? ¿Cuál es el universo? ¿Cuántos son y con cuánto hago el 50 más 1? Cuando eso haya ocurrido, habrán pasado meses, ¿sí? Porque está el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, está la Secretaría de Cultura. ¿Saben qué ocurre? Que están violando el derecho constitucional a tener un trabajo, artículo 5, que están violando la libertad creativa. Nosotros tenemos clientes que tienen registros ante el INDAUTOR de sus propios diseños. Sí, inspirados en la comunidad, porque son parte de la comunidad, pero son diseños propios que son registrables y los han registrado ante el INDAUTOR. Bueno, esto ya no va a poder ser, con lo cual es una medida regresiva. Por todos, una iniciativa mal hecha, ¿no? Pero bueno, mientras esto ocurre, Amazon y el embajador de Estados Unidos son los mejores promotores del arte popular mexicano en estos momentos, porque juntos están haciendo más que el Senado, más que Secretaría de Cultura y particularmente de esta área que tienen de Fonart, ¿no? Mientras se ponen de acuerdo y ponen obstáculos y prohíben el emprendurismo en el caso de los artesanos, Amazon está haciendo más. Vean lo que está haciendo con el taller de Jacobo Gálvez en Oaxaca, ¿no? Entre otros. O Jacobo. Sí, Jacobo ya está en las nubes. Claro, y está bien. ¿Por qué? Ya la gente se indigna. ¿Pero por qué? Vean la Constitución, el artículo 5. Primero, ¿son mexicanos o no son mexicanos? Claro que son mexicanos. Sí, originario, cultura indígena, pero son mexicanos. Y como mexicanos, el artículo 5 de la ley les da el derecho a tener un trabajo siempre que sea lícito. ¿Sí? Entonces, me parece que fue ponerle puertas al campo y por eso es que acudimos a la impugnación y se está librando este caso pues, en un tribunal específico, ¿no? La excepción cultural que mencionabas y luego mencionaste, yo mencioné la excepción y tú la diversidad cultural. Ese fue el proceso, Reina. Comenzaron con esa miopía, ¿no? En nuestro país, María Rojo, ¿no? Vamos a sacar la cultura de los tratados. ¿Y qué hicieron con el TEMEC? Todos, Jesús Rodríguez y yo, levantaron la manita y aprobaron el TEMEC. Porque no entienden que esa ocurrencia noventera que les vendieron de los países francófonos, de la excepción cultural y que MTV era el diablo y que todo esto, la cultura hollywoodense y tal, ¿en qué acabó ese debate? Estados Unidos volvió a la UNESCO en ese entonces, 2003. Ahora, con Trump volvió a salir. Por cierto, salió hasta del Convenio de París, en fin. Pero fue un proceso largo de 10 años. ¿Y en qué acabó? En la Convención de la Diversidad Cultural. Es decir, fomentemos el diálogo entre culturas y no
la excepción, el quitar, el mover, esto no entra porque me contamina. Estamos en un mundo globalizado, es absurdo. Sí creo que las plataformas tecnológicas de ahora deben pagar impuestos. Por supuesto que tienen que pagar impuestos. Entonces, veamos de qué manera, como lo han hecho, pero de ahí a poner cuotas de, vas a pasar 40% de cine mexicano, 40%. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, eso es lo que yo cuestiono. Siempre la libertad de poder elegir, la libertad creativa. ¿Quieres meter mano en contenidos? Estado, arregla tus deplorables canales de servicio público, los medios gubernamentales, que por cierto ahora les ha quitado todo el dinero y ha mandado todo a un solo canal. ¿Cuál creen? Al de Genaro Villamil. Miren, para que vean lo que vamos a ver el próximo año. Entonces, el 11, el 22 y todo, no salen del Valle de México. Ahora hubo un alcance mayor con radioeducación, con una repetidora de no sé cuál. Bravo, qué bueno. Pero para el contenido artístico y cultural, el Estado tiene esos medios. Que dejen paz a las plataformas, donde uno, como consumidor, ¿sí? En donde sí el Estado debe regular, pero que no se meta en un aspecto donde el consumidor, y hablo así por mí, pues yo quiero ver plataformas y lo hago en función de la oferta que me ofrecen. Pero si van a comenzar a meterles este tipo de cuotas, ¿sí? Por un nacionalismo rancio y mal entendido, me parece que otra vez estamos haciendo las cosas de forma equivocada. Es un terreno que no es fácil, es el arte y la cultura. Si hablamos de libertad creativa, también hay libertad religiosa y eso nos mete en muchos conflictos. Por eso no es sencillo entrarle a esto. Pero sí creo que en el caso, mira, del arte popular mexicano, un planteamiento hecho en el Senado, impugnado, hay un recorte presupuestal, ¿sí? Pero eso sí, hay mucha verborrea. Y ahí vamos a ponernos los cubrebocas artesanales, biodegradables y no sé cuánta cosa. Pues sí. Y el acompañamiento para esos emprendedores artesanos que necesitan ¿qué? Mercado. ¿Quién los está acompañando? El Estado no los está acompañando, ¿eh? Esto es un flor de un día, de que, sí, miran, regalamos, no sé cuánto, así, les debieron comprar ahí un tal y los regalaron. ¿Y dónde está el acompañamiento del Estado para que estos productos tengan mercado? No están. Todo es discurso. La herramienta más poderosa para no sé qué y tal. Mira, discurso. A mí que me muestren un caso, ¿sí? Donde hay un acompañamiento del Estado, no del gobierno, del Estado, que abra mercado. Mientras tanto, viva Amazon. Y el propio, mis respetos, digo, el embajador, creí que nunca iba a decir esto, pero es que el embajador ha sido el mejor secretario de Cultura en cuanto a promoción se refiere. Y aquí hablamos de un punto tan necesaria, es la protección, que yo lo entiendo, que el Estado quiera proteger, pero también es importante la promoción. Estas reformas que cancelan toda posibilidad a que los artesanos puedan caminar y encima les dan una beca, sí, los quieren tener pidiendo limosna eternamente pidiendo limosna. ¿Qué hizo el presidente en una gira en Jalisco, en Mezquitic? Los dividió genéticamente, dijo, a ver, les vamos a dar los apoyos, pero los indígenas se los damos a los 65 años. Y los otros que no son indígenas a los 60. ¿Qué? Bueno, ya del presidente no me extraña nada, ¿no? Pero imaginen ustedes haciendo diferencia de acuerdo, ¿no? Que es de risa este gobierno, ¿qué quieres que te diga? Y no entienden lo que son las políticas públicas. Hacer eso me parece deplorable. Y procede un amparo, por supuesto que procede un amparo. Pero ¿qué pasa? Mira, nosotros que estamos amparándonos ante esta reforma de la senadora Harp, mañana voy a testificar otra vez, por cuarta ocasión, mi firma, por la ineficacia y la ineptitud del juez, que primero me hizo ir. No, pero eso es históricamente, es decir, claro, achacárselo a este gobierno me parece también un tanto
miope, ¿no? Es decir, venimos arrastrando lamentablemente una ineficiencia y en este caso se trata de una problemática cultural. Cuando se está hablando de vidas de mujeres, tenemos la misma situación en donde les exigen ir a firmar 1, 2, 3, 5 y no solo eso, se les escucha, ¿no? Lo que quiero subrayar es nada más, dile tú al artesano de Tenango de Doria que se chute él el proceso y que venga a la Ciudad de México a hacer 4 visitas. Por más histórico que sea, esto tiene que cambiar. Y lo estamos haciendo porque queremos sentar precedentes y porque queremos hacerlo a golpe de quejas ante la CNDH, a golpe de amparos ante el tribunal, cualquier tribunal poder judicial. Hemos ido hasta la corte a presentar un amicus curiae por el tema del Tren Maya también. ¿Qué estamos haciendo? Sentando precedentes. Por eso te digo, la vertiente tecnológica ocurren 1000 cosas todos los días, ¿no? Eso me apasiona. Pero en la jurídica haces que sucedan. En la otra, pues sí, es hablar de resiliencia y todo lo demás, pues ahí no ocurre nada. En ese sentido, justamente uniendo esas dos vertientes, nos gustaría muchísimo escuchar tu opinión respecto de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, hablas tú de la resiliencia y ese discurso tan sobado, ¿no? Que además nos hunde en una suerte de conformismo. Y digamos, cruzando ese tu decir y tu hacer ante este contexto pandémico, y no sé si pudieras tú esbozar una suerte de proyección. Digo, sabemos que pedir eso es como pedirle, no sé, ¿no? Creo que hay una incertidumbre enorme, pero ¿cómo ves tú el futuro de las empresas culturales? Estoy hablando de teatros, de cine. ¿Qué en concreto propondrías tú desde tu trinchera hacer para mejorar la situación del sector cultural en México ante ese contexto en particular? Mira, hay 4 conclusiones muy sucintas, ¿no? La más importante de ellas que yo considero se tiene que dar, y eso lo hice previo a la pandemia. De hecho, ni se presentó el libro, porque nos cayó la pandemia y no se presentó el libro. Bueno, ahí el punto, porque esto ha cambiado, por supuesto, tenemos un consumo cultural algorítmico, que ya se venía dando desde hace mucho tiempo. Ahora hay que agregar que es también confinado, ¿sí? Y esto cambia el consumo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, perderle el miedo al mercado, porque este defecto moral que tiene la gestión cultural llamado resiliencia, te dice, no hay problema, hombre, lo van a superar. No, son bien aguantadores. El sector cultural aguanta. Aguantó en la independencia, aguantó en la revolución, siempre aguanta, ¿no? Sí, el problema es que aguanta y nos devuelve en una versión clásica de resiliencia, pues en el mejor de los casos, a donde estábamos. Y de ahí, vuelta a empezar, ¿no? Y otra vez el discursito del tejido social y todo este rollo. Entonces, romper, ¿sí?, ese modelo, perderle el miedo al mercado. Estos señores que hacen cubrebocas artesanales, biodegradables y todo lo que quieran, bueno, pues necesitan un acompañamiento. Primero, para hacerlo en la calidad y en las especificaciones que se tienen que hacer. Y segundo, para tener mercado. ¿A quién se lo vamos a vender? ¿No? Para hacer maridajes estratégicos, para tener una visión, sí. O sea, perder el tiempo, el miedo al mercado, me refiero a cruzar la banqueta sin el temor de que nos van a decir que traicionamos, porque fueron formados con ese chip, como una suerte de orden mendicante, ¿sí? Que tiene prohibido la acumulación de recursos, la acumulación de bienes y tal, y tiene que estar ahí eternamente haciendo, o enmarcado, mejor dicho, en esta resiliencia malentendida. Es eso, básicamente, porque lo demás hay mercado. ¿Por qué nos preocupaba que Coparmex no tuviera en sus 69 propuestas para, y el título lo dice, para la reactivación económica del país? Y no aparece ninguna en esas 68 son, 68 ideas, ninguna de cultura. ¿Por qué nos preocupa? Porque es el sector que crea el empleo, ¿sí? Por eso nos preocupa. Entonces, por un lado, el Estado está pulverizando las instituciones, las herramientas y tal, y por el otro, el sector
que genera el empleo en el país no ve el arte y la cultura, bueno, estamos emparedados en docentes que no entienden el arte y la cultura, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y si no lo hace Coparmex, ahí es donde hablamos del emprendurismo. Mucho se ha hablado de emprendurismo, bueno, pero son pocos casos de empresas exitosas, ¿eh? Que las que han perdido el miedo, han cruzado la banqueta y han hecho mercado, porque no es fácil. Pero se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Y yo conozco por lo menos 5 con las que ya estamos trabajando con Coparmex, haciendo una propuesta muy concreta, que lo han logrado. No a una escala de mediana empresa todavía, pero han salido a flote en esta pandemia y tienen un futuro prometedor, ¿no? Pero es eso, perder el miedo al mercado, porque creemos que Amazon es el demonio, porque creemos que si me voy para allá soy un traidor de esta... no, no, no. Es si algo, creo yo, sabe hacer bien el gestor cultural es diseñar estrategias de gestión. ¿Sí? Pero lo que pasa es que solamente ha pensado en el gobierno, ni siquiera en el Estado. Es decir, ¿cómo le vendo a gobierno? Pues no, y menos ahora. ¿Sí? Entonces es cómo vendo al mercado. ¿Cómo voy con diseñadores? ¿Cómo voy con restauranteros? ¿Cómo voy con hoteleros? ¿Cómo voy con lo que yo sé hacer? Y dejar de pensar en el Estado. Digo, el Estado ayuda en una etapa, puedes incrustarte ahí en una, pero no lo es todo, y menos ahora, porque ahora ni da empleo, ni genera empleo. Carlos, pues a mí me gustaría que pudiéramos ir cerrando y pues obviamente me gustaría hacerte la siguiente pregunta, si nos pudieras pues dar tus comentarios, evidentemente pues a la audiencia universitaria, a las juventudes, nos gustaría que nos dijeras qué importancia reviste para ti o qué mensaje le puedes dar sobre justamente la profesionalización, la importancia de profesionalizarse en el ámbito de la cultura y las artes, en el sentido de la gestión, justamente aquí en la universidad, pues las 9 carreras que se albergan en ella, todas son producción de contenido. Y pues nos gustaría que dieras tu mensaje a la comunidad universitaria, a la gente que estudia cine, que estudia mercadotecnia, que estudia publicidad, que estudia periodismo, comunicación visual, comunicación organizacional, comunicación y gestión de la cultura y las artes también, que nos dieras, por favor, cine, que nos dieras tu mensaje de la importancia que reviste todo el proceso de profesionalización y pues también un mensaje que tal vez pueda ser de ánimo para estas juventudes. ¿Qué les dirías tú? Sí, mira, muy concretamente, primero que sepan que están en un ámbito, en, una, en unas carreras que están enmarcadas en la economía de las ideas, en la economía del mindware, ¿no? O sea, ya no hay una economía de subsistencia donde había un sector que era la sustracción, luego la transformación, luego el comercio. Ahora eso desapareció, ahora el primer sector son las ideas. Entonces, están insertos en un mercado, en una universidad donde están comenzando a trabajar con las ideas y van a trabajar con las ideas y no van a dejar de estudiar. Es una carrera, sí, de largo aliento, o sea, la que sea, la que me digan, porque el desarrollo tecnológico va así. Entonces, este desarrollo tecnológico lo que ha generado pues son nuevas plataformas, nuevas aplicaciones, ¿no? Y hay que estar readaptándose y reinventándose siempre. Eso per se ya nos dice que el futuro no va a ser tan promisorio como antes, que estudiabas una carrera, dejabas pasar años, estudiabas una maestría y te le ibas llevando. Ahora no puedes hacer eso, ¿no? Y segundo, que sean muy conscientes de que hemos ingresado en lo que yo llamo, y es uno de los libros que acabo de terminar ahora, hemos ingresado en el cognitariado, ¿no? Entonces, salimos del precariato, no salimos, ingresamos directamente al cognitariado. Y el cognitariado, pues es este profesionista, ¿sí? Que logra sacar una carrera, que se especializa y que no para de nadar, remar y tal, pero solo se mantiene a flote, lamentablemente, por las condiciones del mercado, por las condiciones del desarrollo tecnológico,
porque peleamos con algo que no peleábamos antes, y que eso es brutal, pero esa es la realidad, por lo menos la que yo veo. Peleamos contra la obsolescencia del conocimiento. La obsolescencia del conocimiento que puede decirnos, pues, ¿para qué estudio? ¿No? Me busco la vida de otra manera. Bueno, quienes han decidido abrazar una carrera, seguir en ella, profesionalizarse, especializarse, que sepan que están remando casi contracorriente, porque están peleando en contra o están remando en contra de la obsolescencia del conocimiento que va generando el desarrollo tecnológico. Entonces, esto pues nos pide más y más y más, y en el gobierno, en la iniciativa privada, donde sea, pero la gratificación es cada vez menor y puede ser muy desalentador. El comunitariado es lo que tiene. Entonces, yo quisiera equivocarme, dice, puta, no, pero yo es lo que veo, ¿sí? Entonces, sí, aquí juega un papel importante la convicción que se tenga para abrazar una disciplina y para desarrollarla y profesionalizarse. Pero eso, pues que sepan eso, que no acaba, ¿no? Entonces, no hay un periodo de, no, esto es ya para, de por vida, ¿no? Entonces, en todas las carreras, desafortunadamente, por este factor que insisto, no teníamos anteriormente. Hablamos de una obsolescencia programada de aparatos, de televisores y tal, pero la obsolescencia del conocimiento, si alguien pega de forma directa, es a nosotros, quienes trabajamos con las ideas, ¿no? Carlos, pues en esa nota queremos, a nombre de la Universidad de la Comunicación, la revista Antidogma y a título personal de Reina y mío, agradecerte enormemente el tiempo y el espacio de estar aquí con nosotros charlando, compartiendo ideas. Y pues nada más, invitarte cordialmente a que sigas Antidogma y todo lo que desde ahí hacemos. Será un placer tenerte como futuro invitado también. Y pues agradecerte también tu texto que saldrá en el número 4 de la revista. Muchísimas gracias, Carlos. Pues un abrazo fraterno. Un pésame por la muerte de tu madre y te agradecemos muchísimo que en este momento tan sensible nos hayas otorgado este espacio. Muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ustedes. Que la vida sigue, aunque duela, pero sigue. Y bueno, en la medida de lo posible, si me aceptan más textos, ya se los haré llegar también, con todo gusto. Claro que sí, por será un gusto. Y agradecer a Rafa, que también siempre nos acompaña. Rafa, muchísimas gracias. Gracias, Nueveque.